El mal, en su máxima banalidad, es la ausencia de pensamiento. Hannah Arendt. Un refugiado es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El mal en su máxima banalidad es la ausencia de pensamiento. Nos acaba de leer esa frase Alfonso Levi de Hannah Arendt, que la formuló esta filósofa en un libro que publicó en el año 63, después de seguir el juicio contra un criminal de guerra nazi. Hannah Arendt decía que para hacer el mal no hace falta ser un monstruo, a veces solo hace falta ser un burócrata que cumple órdenes. Han pasado 6 décadas, han pasado varios genocidios. ¿Sigue vigente esa tesis, José Ángel López Jiménez? Buenos días. Hola, buenos días, Julia. Pues sí, por desgracia estamos en esa tesitura y además el desorden internacional precisamente al que estamos asistiendo, no ya la aceleración de este último año con ese factor disruptivo que es Trump, sino en general yo diría que prácticamente desde el final de la Guerra Fría y la imposición del unilateralismo norteamericano, estamos asistiendo sobre todo a crímenes internacionales, en muchos casos por inacción del resto de la comunidad internacional, que permite que se perpetúen este tipo de situaciones y simplemente pues hacemos declaraciones muy altisonantes por parte de organizaciones internacionales o por parte de líderes políticos, pero realmente en el campo de la actuación pues no se realizan progresos sustanciales. José Ángel López Jiménez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y acaba de publicar un libro muy interesante, muy recomendable, que se llama La era de los genocidios desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. José Ángel, ¿por qué considera que los últimos 85 años son esa era de los genocidios? Bueno, para ser estricto con la verdad histórica, si es que se puede... Sí, es que se puede. Definir en estos términos masacres que podrían haber sido consideradas como eventuales genocidios a la luz de la conceptualización de esta categoría jurídica que se da con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial han existido siempre. Lo que ocurre es que se da una situación paradójica, que es que precisamente con la aparición del derecho internacional contemporáneo, el sistema de Naciones Unidas a partir de 1945 y precisamente el establecimiento de una arquitectura normativa y de una arquitectura judicial que en teoría pretende preservar a la humanidad de estas categorías de crímenes internacionales de las que vamos a hablar, se da la paradójica situación que, por ejemplo, pues no han existido tribunales penales internacionales durante medio siglo, desde que se aprueba la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en el año 48, pues hasta los primeros tribunales penales ad hoc, como son el de la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Igual sería bueno que empezáramos definiendo qué es un genocidio y qué no lo es. De entrada, fue un jurista, Raphael Lemkin, el que acuña el término genocidio. En el año 43 fue eso, creo, ¿no? Definamos, ¿qué es un genocidio, profesor? Sí, en el año 44. De hecho, pues un poco tomando como referencia, en primer lugar, pues los presupuestos que habían existido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial con el genocidio armenio, reconocido así por toda la comunidad internacional, menos por la Turquía contemporánea, y especialmente, bueno, pues como consecuencia de lo que estaba sucediendo en el caso del Holocausto nazi contra el pueblo judío. Entonces, en el texto de la propia Convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados, y aquí está la clave para diferenciarlo de otro tipo de crímenes internacionales, la intencionalidad, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y entonces, en el texto de la Convención se habla de 5 situaciones: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo,
sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Entonces, yo creo que con esta plantilla, solo con que se diese uno de esos 5 supuestos, ya estaríamos potencialmente ante una situación genocida a expensas de lo que dijese la Corte Internacional de Justicia, por un lado, que es el tribunal que juzga controversias internacionales entre Estados, o bien los tribunales penales internacionales, como los tribunales ad hoc que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque no existían para juzgar las responsabilidades individuales por la comisión de estos crímenes de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, y luego inmediatamente pues el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Entonces, en esas situaciones en la que efectivamente solo con una de esas situaciones eventual o potencialmente estaríamos ante una eventual comisión de genocidio. Cuando acabé el libro, lo acabé antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Claro, leer el libro de José Ángel López Jiménez, de la era de los genocidios, antes o después de lo que estamos viendo, y sobre todo al escenario que nos está asomando Donald Trump, es una cosa, y hacerlo después es otra, porque de alguna forma he aprendido muchísimo o recordado todas las creaciones de los tribunales penales internacionales, de lo que significa el derecho internacional, ¿no?, de su utilidad, en qué momentos, y de pronto amanecemos en el 2026 en un escenario en que todo eso se viene abajo. José Ángel, es tremendo. Sí, sobre todo porque yo creo que injustamente se acusa, y esto lo tenemos que defender en clase permanentemente los profesores y profesoras de Derecho Internacional, se acusa a este ordenamiento jurídico de ser una especie de carta a los Reyes Magos. Y en cierto modo es real que el derecho internacional depende absolutamente de la aplicación que trasladen los Estados hacia el interior y hacia el exterior de estas normas internacionales. Entonces, evidentemente estamos en una situación en la que solo los Estados realmente y genuinamente democráticos se comprometen en su cumplimiento, y a veces incluso también hay alguna excepción. ¿Qué estamos viendo en el caso de Trump? Pues una involución claramente hacia un régimen autocrático y una situación potencialmente de mayor peligro, que es, si analizamos los genocidios que se cometieron pues durante el siglo XIX, por ejemplo, aunque no existiese esa categoría jurídica, se me ocurre pues la situación en el Congo belga como consecuencia de la actuación de Leopoldo II de Bélgica, o situaciones posteriores, a mayor expansión imperialista y colonial, mayor peligro potencial de que existan este tipo de situaciones. Incluso en las otras categorías de crímenes internacionales nos encontramos con que en muchas ocasiones son situaciones heredadas del periodo colonial. Es decir, lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Ruanda, o lo que ha sucedido en el caso de Sudán, que sigue teniendo sus coletazos ahora, en los últimos meses de este pasado año 2025, son producto de esas situaciones coloniales. Por cierto, perdón, acabe. No. Que digo que entonces, en la medida en la que efectivamente asistamos a situaciones neoimperialistas, que es un poco la sensación que nos da esta situación de desorden internacional y de reparto del mundo en esferas de influencia, mayores riesgos potenciales de que se den estas 4 categorías de crímenes internacionales que regula la Corte Penal Internacional. Por cierto, ya que sale el tema de Ruanda, como pueden imaginar, si hablamos de la era de los genocidios, pues salen todos los genocidios de los últimos 80 años. Pero ya que saca el tema de Ruanda ahora el profesor José Ángel López Jiménez, que sepa, profesor, que me ha impresionado enormemente leer en su libro cómo la radio tuvo un protagonismo macabro, horrible, tremendo, en la matanza de millones, de cientos de miles de personas en Ruanda. O sea, la radio pidió durante unos días que matar a hombres, mujeres, niños, niñas, personas de avanzada edad, bebés en Ruanda, era lo que tenían que hacer. Lo repetían a todas horas esos medios y especialmente la radio. Y se mató al 80% de toda la población tutsi.
Es horrible saber eso. Así es decir, yo en el libro reflejo simplemente algunas frases extractadas de los mensajes que se divulgaban por parte de la radio oficial, y se decía, por ejemplo, textualmente: los tutsis no merecen vivir, hay que matarlos, incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé. Se llamaba a la población tutsi cucarachas, y en fin, este tipo de situaciones pues se perpetuaron durante la comisión de este genocidio que efectivamente pues a todas luces fue categorizado como tal, y que de hecho el caso de Akayesu, que fue la primera persona, fue el alcalde de Taba, y fue la primera persona condenada por un tribunal penal internacional por la comisión del crimen de genocidio en el año 1998, en el marco del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La emisora del odio le llamaban a esa emisora. Es tremendo. Y además, por lo que he leído en el libro, profesor, incluso Juan Pablo II tuvo que enfrentarse duramente a algunos miembros de la Iglesia Católica en Ruanda, que también invitaron, que también propiciaron esa comisión de miles de asesinatos de la población tutsi. Fue más bien una colaboración por inacción. Que, dicho sea de paso, en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también está condenado como delito de genocidio, es decir, la cooperación o la inacción precisamente para propiciar o no hacer nada sobre este tipo de peligros potenciales. Es algo parecido al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en el inicio de esta operación militar de las Fuerzas Armadas del ejército israelí y de Netanyahu, principalmente en el caso de la Franja de Gaza. Es decir, la Corte Internacional de Justicia ya previno, con los votos favorables de los 15 jueces miembros, incluido el juez ad hoc del propio Israel, que existía un peligro desmedido de la comisión de genocidio en la Franja de Gaza. Y estamos hablando del inicio de esa operación a finales del año 23. Todo lo que ha pasado después lo hemos ido viviendo en directo, a diferencia de lo que ha pasado con otros genocidios, como el propio Holocausto contra el pueblo judío. La inacción, claro, estamos viendo, hay 2 genocidios como mínimo en curso, 2, el de Gaza, el de los palestinos, y el de los rohinyás en Myanmar. La pregunta es, ¿qué precio va a pagar la humanidad por estar asistiendo a un genocidio y no hacer nada en tiempo real, sin reacción, con la inacción, con una cierta indolencia incluso? Estamos anestesiados. Completamente. De hecho, yo creo que este tipo de situaciones de inacción lo que propicia, lo que da alas, es precisamente, pues a que personajes como Trump decidan que pueden unilateralmente, de acuerdo con su, entre comillas, moralidad e interpretación de los hechos, es decir, sus propios intereses geopolíticos y económicos, de perpetrar este tipo de situaciones en otras esferas. De hecho, Julia, a mí hay una cosa que yo cuando empiezo los cursos de Derecho Internacional Público, a mis grupos, antes de presentarme, y según estoy poniendo la presentación, pongo la música de una canción de Tears for Fears, que significa, en cuanto al título, todos quieren controlar al mundo. Y es un poco a lo que estamos asistiendo. En las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad, antes de que acabase el pasado año, hemos visto una connivencia muy importante entre las grandes potencias, incluidas China y Rusia. Lo vimos en una resolución que aprobaron con respecto a otorgar de una forma o de otra el territorio saharaui al Reino de Marruecos. Lo vimos, por ejemplo, con la aprobación del plan de 25 puntos sobre la Franja de Gaza, auspiciado por el propio Trump. ¿Qué iba a ser lo siguiente? Pues que en pocos días se perpetrase un borrador de proyecto de paz para Ucrania, en el que, por ejemplo, entre muchísimas barbaridades, yo titulé un artículo en The Conversation, Trump y Putin se reparten el botín de guerra. Bueno, pues uno de esos puntos es precisamente la amnistía generalizada sobre la comisión de crímenes internacionales que se han cometido en este conflicto. Eso es lo que nos espera. Eso lo vamos a tener que tragar también, entonces. Eso va a llegar. Bueno, de momento estamos viendo que los 11 magistrados y fiscales del Tribunal Penal Internacional y la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, todos ya han sido sancionados por Estados Unidos por haber investigado
ese posible genocidio de Israel, ¿no? O sea, ya no pueden viajar a Estados Unidos, que dices, bueno, de eso pueden prescindir, pero es que no pueden usar servicios digitales, no pueden usar tarjetas de crédito, les están intentando matar civilmente, ¿no? Es el castigo a funcionarios de un organismo internacional que están haciendo el trabajo por el que se les está pagando y sin embargo les están castigando ya. Exacto, es la coacción. La coacción, además, a una institución judicial de la que las grandes potencias se han autoeximido de su cumplimiento al no someterse a su jurisdicción y no ratificar el Estatuto de Roma. Entre ellas el propio Estados Unidos, Israel, China, Rusia, etcétera, etcétera. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, y lo estamos viendo ahora en esta fase, en esta pulsión neoimperialista que está desatando Trump desde el inicio de su presidencia, las Fuerzas Armadas norteamericanas están desplegadas prácticamente por los 5 continentes. Hay cerca de 800 bases militares. Es decir, el gran hegemón es susceptible de cometer crímenes de guerra como no puede ser de otra forma. Y yo en el libro recojo precisamente el caso de José Couso, en una guerra absolutamente ilegal en la que se enfrascó el presidente Bush hijo en el año 2003. Couso era vecino mío. Sus hijos iban al mismo colegio, justo cuando se cometió lo que a todas luces era un crimen de guerra. Está claro. ¿Ha pasado algo? Absolutamente nada. Pues no hace mucho murió la madre de José Couso. Ha pasado todos los años desde el asesinato de su hijo hasta que la enterraron hace poco tiempo peleando por hacer justicia, pero efectivamente no ha pasado nada. Esa es la realidad. Me ha parecido muy interesante y muy inquietante al mismo tiempo lo que cuenta el profesor José Ángel López Jiménez, de que los genocidios no se hacen de un día para otro, no aparecen un día por casualidad, sino que hay un diseño previo, que hay que hacer un entramado institucional, que hay que generar y crear un clima político, cultural, social. O sea, hay que crear un escenario. La pregunta es, ¿qué señales de alarma pueden hacernos dar cuenta de que nos quieren llevar a ese lugar? Pues yo creo que sobre todo en ese sentido es fundamental que hagamos mucha pedagogía, cada uno desde su ámbito personal o profesional de actuación, desde los medios de comunicación, desde la docencia, desde la investigación y también desde la divulgación, que es lo que trato de hacer en el libro. Es decir, los genocidios y los crímenes internacionales en general, porque nos hemos centrado en el caso de los genocidios, pero la diferencia que puede haber con los crímenes internacionales de otro tipo, como los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, no significa que a veces no se puedan concatenar los tres al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente tienen un diseño previo, es decir, hay un escenario que por parte de aquellos que lo van a cometer no pueden ejecutarlo de un día para otro, especialmente en el caso del genocidio. Si el genocidio por excelencia es el Holocausto, pues vemos todo, y eso ya de eso se ha ocupado profusamente la historia, vemos cómo el régimen nazi, a través de las leyes de Nuremberg y toda la concatenación de crear un sistema de campos concentracionarios y de campos de exterminio, evidencian esa intencionalidad de destruir, en este caso, pues a todo un pueblo, al pueblo judío, y no solo en el ámbito del territorio alemán, sino también de los territorios expandidos. Pero, por ejemplo, en el caso de la antigua Yugoslavia, para que veas o para que vean los oyentes las diferencias que se pueden dar y los matices que se pueden dar, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia condenó a Radovan Karadzic y al general Ratko Mladic por los 3 crímenes, incluido el de genocidio. Responsabilidad penal individual. Sin embargo, en las demanda y contrademanda que se cruzaron Serbia y Bosnia, la Corte Internacional de Justicia no encontró ese grado de intencionalidad en cuanto a la sistematicidad de extensión de una política de exterminio, pero sí evidenció que se habían dado operaciones de limpieza étnica, consideradas en este caso como crímenes de lesa humanidad. Es decir, esa tenue diferencia entre percibir y demostrar, que es lo realmente complicado, esa intencionalidad previa por parte de las estructuras de poder, es lo que nos hace hablar de unos tipos de crímenes o de otros, y de que de hecho se hable genéricamente de genocidio cuando se pueden estar cometiendo otros crímenes que son igualmente graves, dicho sea de paso. Por ejemplo, el de agresión es el que cometió el ejército norteamericano en Venezuela, en Caracas, hace una semana, ¿no?
Podría ser... Es como de libro, si lees la definición de el crimen de agresión, parece que se ajusta como un traje hecho a medida. Exacto, podría ser considerado como tal. Lo que pasa es que estamos ante dos eventualidades que no permiten, evidentemente, juzgarlo como tal. Que es, primero, que el crimen de agresión se ha incorporado de forma mucho más reciente, aunque estaba recogido pero no activado, y hasta que en 2010 en Kampala no se activa este crimen de agresión, pues no entró en vigor. Pero además, en segundo lugar, pues repito, Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, y además nos encontramos con las consideraciones que hemos estado comentando previamente. Es decir, no lo facilita para sus Fuerzas Armadas, mucho menos para eventualmente enjuiciar al máximo responsable de esta decisión, que es el propio presidente Trump. Se ha comparado todo el historial de crímenes de guerra, posibles crímenes de guerra de Henry Kissinger, con el de los peores dictadores que ha tenido la humanidad, pero no solamente no le juzgaron... Premio Nobel de la Paz. Sino que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que es exactamente el premio que anhela tanto Donald Trump, ¿no? Exactamente. Yo recomiendo también en el libro que se lea la biografía de Christopher Hitchens, denominada o titulada Juicio a Kissinger, y que se vea la participación por acción o por inacción, como comentábamos al principio, de Estados Unidos a través de su secretario de Estado, de Henry Kissinger, en multitud de operaciones encubiertas o nada cubiertas. Bueno, las dictaduras militares en el Cono Sur, en Indonesia, por ejemplo, con el caso de Timor. Hay que recordar también que, y estos son unos de los casos típicos que vemos en los grupos de derecho internacional, la sentencia en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, precisamente por el intervencionismo al inicio del régimen sandinista. De todas formas, las curiosidades de la historia, precisamente Daniel Ortega, casi 50 años después, es un sátrapa que utiliza a Nicaragua como si fuera su propia finca. Bueno, pues a partir de esa sentencia en la que la Corte Internacional de Justicia dio un revolcón mayúsculo a Estados Unidos, precisamente por cometer numerosas vulneraciones del derecho internacional, tampoco se ha vuelto a someter a ninguna controversia. Es decir, el escenario de abandono del multilateralismo de Estados Unidos no lo protagoniza solo Trump. El problema con Trump es que lo ha acelerado hasta unos límites en los que no sabemos dónde se va a poner freno o dónde debería de poner freno organizaciones como la Unión Europea, si es que no queremos quedar en el rincón de la historia. O sea, ¿se puede hacer algo? Es la pregunta que nos hacemos todos en estos tiempos, ¿no? Y repito que la era de los genocidios se acabó de escribir mucho antes de que estuviéramos en el escenario que estamos ahora, pero ahora resulta muy elocuente y muy útil su lectura precisamente por el momento en el que estamos, por la constatación de la existencia de lo que ha costado y cómo se ha ido dirimiendo el derecho internacional a través de los diferentes tribunales y cómo nos parece ahora que nada de eso es útil, porque si ahora sacamos un micrófono aquí a las Ramblas o en Madrid, donde está usted, profesor, y preguntamos a la gente ¿qué puede hacer Europa? Yo creo que la respuesta es nada. Pero sí podemos, según... Es que es la posición más cómoda, no hacer nada, mirar para otro lado, adoptar un posicionamiento de bajo perfil y esperar, ¿no? Es lo típico que en los casos de bullying se hace con el matón del patio de colegio, ¿no? Es decir, mientras no se fije en mí, pues vamos a mirar hacia otro lado, y ya sabemos cómo acaba en las experiencias históricas, incluida el auge del nazismo y la persecución a los judíos durante el Holocausto, cómo acaban este tipo de situaciones, que no tienen límite y no tienen freno. Por Borrell supuesto, ha dicho, Josep Borrell, que era alto comisionado representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, dijo que es un error reírle las gracias a Trump, como está haciendo Bruselas, porque solamente entiende la fuerza. Es que yo creo que la Unión Europea, mira que llevamos años diciendo, es un punto existencial, de crisis existencial, o sale reforzada la Unión Europea o se diluye como un azucarillo. Realmente creo que es que estamos en ese momento. O sea, no solo tiene que haber un rearme desde el punto de vista militar, sino sobre todo un rearme desde el punto de vista moral. Es el único islote, junto con el Reino Unido, Canadá y otras notables excepciones, pues Brasil, Sudáfrica, que es precisamente el Estado que presentó la demanda ante la Corte Internacional
Internacional de Justicia contra el Estado de Israel por violar la Convención y Prevención de Sanción del Delito de Genocidio. Es el momento existencial clave. Es decir, lo que ocurre es que, claro, tenemos muchos problemas, tenemos muchos caballos de Troya dentro de la propia Unión Europea. O sea, es curioso que la propia Marine Le Pen haya salido precisamente reforzada, entre comillas, recordando cuestiones tan evidentes como la soberanía nacional. También hay que entender que ella tiene una mayor y clara orientación prorrusa, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que sus declaraciones hay que tomarlas en el sentido en el que vienen, es decir, o nos reforzamos desde el punto de vista comunitario o estamos fuera de juego, quedamos fuera de juego en un juego que es de suma cero, es decir, lo que ganan unos lo perdemos los otros. Las 10:36, una menos en Canarias. Estamos despidiendo al profesor José Ángel López Jiménez, que ha escrito un libro que antes de lo que estamos viviendo era muy interesante, pero que ahora es fundamental leer, La era de los genocidios. Y vamos a despedir al profesor con la canción, decía, que le pone usted a los alumnos cuando empieza el curso. Era esta, ¿no? Exacto. Pero además lo que es interesante es ver el vídeo de la canción. La radio en eso no puede ayudarnos. Pero seguro que lo hacen rápido los oyentes. Sale un sheriff, un niño disfrazado de sheriff y disparando a todo lo que se mueve. Pues busquen el vídeo, sigan con la música y entenderán lo que hace con sus alumnos el profesor López Jiménez. Gracias por venir a la radio un domingo, profesor. Muchas gracias a vosotras. Hasta pronto. Hasta luego.